¿Sabías que estos corredores utilizan Evos y Subarus para competir en el drifting? Y seguramente lo primero que se te haga familiar con esto es a Tokyo Drift con el Evo de Sean, ese Evo rojo capaz de hacer drift y derrotar a autos como los Nissan Z, por ejemplo. Se sabe que estos autos son tracción total a las 4 ruedas y para que ese Evo funcionara para derrapar, el sistema de tracción delantera fue desconectado con un pequeño kit especial. Pero esto que te voy a mostrar asombró al mundo por allá en los años 2000, cuando un equipo japonés llamado el Team Orange, o el equipo naranja así traducido, empezó a competir con autos que son ajenos a este deporte. El Team Orange se caracterizó por traer máquinas que eran los reyes en los rallies y que ellos decidieron modificar esos autos hasta los dientes para que también fuesen capaces de destacarse en el drifting. No con una simple adaptación para que fuesen tracción trasera solamente, al contrario, estos autos fueron sumamente modificados para que hicieran estas maniobras que ves en pantalla. Este equipo tiene una bonita historia y es lo que veremos a continuación. El Team Orange nace bajo la mano del consagrado piloto japonés Nobushige Kumakubo. Él es uno de los pilotos de drift más respetados de todo Japón, por no mencionar uno de los más ricos gracias a la herencia de su familia. Técnicamente esta persona podría haber construido lo que quisiera si fuera por el dinero. Fácilmente si fuera por él hubiera hecho algún superdeportivo como máquina de drifting, pero este hombre, más que tener dinero, amaba el estilo clásico, empezando a derrapar con el mítico AE86, luego con un Nissan Silvia y después enamorándose de los Subarus Impresas y el Evo. Verás, la familia Kumakubo posee bastantes tierras en Japón, concentrándose más al norte de Fukushima. En esta zona todo gira en torno a las sinuosas carreteras de montaña, carreteras donde los de la vieja escuela empezaron a derrapar, y con esto en mente Kumakubo planeó y diseñó su propia versión del paraíso de los deportes de motor llamado Ebisu Circuit, en un grupo de montañas propiedad de su familia. Básicamente, él construyó su propio circuito de drifting y gracias a esto, Ebisu Circuit a día de hoy se compone de 7 pistas principales, abierto casi todos los días de la semana, y este mismo circuito es tan legendario en Japón que ahora es conocido por los hachiriyas, corredores callejeros, como la tierra santa del drifting. El circuito de Ebisu es ahora legendario en Japón debido a todos los numerosos eventos de drifting que ha tenido lugar allí a lo largo de los años, como es el caso de los videos que te he estado mostrando mientras te relataba esto. Aquí fue donde nació todo el Team Orange de Kumakubo. Empezó como cualquier otro equipo junto a su compañero de 1000 batallas, Naoto Suenaga, usando los reyes del drifting, pero aparte del tema del drift, Kumakubo también amaba el tema de los rallies debido a la influencia en las tierras donde vivía, ya que en Ebisu, donde estaba su circuito, era cubierto de nieve por el invierno y el Subaru o el Evolution eran perfectos en esas condiciones, por lo que tomando esos dos mundos decidió combinarlos y con esto armó el auto más insignia de los rallies con el estilo callejero del drifting, por lo que nació el primer Subaru Impresa convertido a tracción trasera para drift en el mundo, y es este mismo que estás viendo en pantalla. Este auto fue tan legendario que fue con el que Kumakubo ganó el campeonato de la D1 Grand Prix de 2006. Este Subaru tiene un motor EJ25 versión americana debido a que trae mayor cilindrada que la versión japonesa. Estaba con diferencial modificado y la refrigeración, que era algo muy importante, la colocaron en el maletero. Tenía una transmisión secuencial Hollinger de 6 velocidades, Angle Kit, freno de mano hidráulico y todo el paquete. Este auto lo introdujo a mitad de la temporada y arrasó con todos, ganando el campeonato. Después siguió el épico Evolution 9. Mira esto, si pensaste que poner motores K24 de Honda en posición longitudinal era algo nuevo e ingenioso, déjame decirte que esto se viene haciendo desde tiempos inmemoriales. Fue el equipo Orange quien se atrevió a hacer algo diferente con ese Evo. A este automóvil se le forjó su motor 4G63 agregándole un turbo capaz de darle más poder, unos impresionantes 580 caballos, pero se le cambió la posición al motor, pasó de ser horizontal a un diseño en longitudinal y tracción trasera. Para esto se acopló con la transmisión secuencial de 6 velocidades de Hollinger, la misma que el Subaru. El chasis también se reforzó y se modificó especialmente para el derrape. Esta fue la única super máquina
máquina en su tipo en el mundo por allá en esos años. Tiempo después nació otro Evo, pero esta vez era un Evo 10 con el mismo método utilizado. Cambió su motor original en posición longitudinal y forjado hasta los dientes, otorgando unos 570 caballos. El equipo tuvo otros Subarus también en su arsenal, como este Hawkeye y este GC8, ambos con motores EJ25 versión americana y caja manuales de 5 velocidades. Atención con esto, que esto es algo que a mí siempre me ha gustado. El trabajo de todo este ejército de naves únicas del Team Orange estuvo bajo las manos de las piezas de la legendaria compañía Jun Auto Mechanic y sobre todo bajo las manos de un legendario tuner que fue quien armó estos autos. Te presento a Sumitsu Koyama. Mira, para que te hagas una idea del porte de esta persona y tengas un ejemplo de alguien conocido, Mr. Koyama era un tuner tan pro que era a la persona a quien Smokey Nagata buscaba vencer. A esta leyenda le decían Sumitsu God Hand Koyama, o sea, mano de Dios, por lo ágil y letal que era modificando motores. Koyama-san es conocido en la industria como el gurú del tuning. Conoce los motores a la perfección por cada tornillo que tiene y ha ayudado a desarrollar algunos de los mejores productos del mercado. Además de esto, manejó algunos proyectos únicos bastante increíbles como el Jun Akira Supra o el R33 GTR Super Lemon, por mencionarte algunos autos. El Team Orange ganó demasiada reputación en las competencias del país nipón, tanto que viajaron a grandes países del mundo como China, Rusia, Europa y Estados Unidos, presentando sus autos de rally pero para el drift y haciendo exhibición del drifting en alto nivel. Actualmente, si tú decides por ejemplo visitar a Japón e ir al circuito de Ibisu, el fundador del Team Orange creó la Drift School, una especie de escuela donde te enseñan todo lo relacionado con el drifting. Ellos hasta te pueden vender autos ya modificados para esto y guardarlos en sus depósitos para usarlos cuando vuelvas al circuito, o también puedes alquilar los que tienen en su tienda, o si tu presupuesto es limitado también ofrecen algo interesante llamado el Drift Taxi. Básicamente un piloto experto recoge a los pasajeros en por ejemplo un Toyota Chaser y los lleva en un increíble recorrido por los principales campos de Ibisu, obviamente en la mejor forma posible y en la que se deben experimentar estas cosas yendo de lado. Imagina asistir a una competencia y lo último que te imaginas es ver un Evo o un Subaru dándose talla con un Nissan Silvia o un Toyota Supra. Pero yo te pregunto con este tema bastante interesante, ¿conocías a este equipo? Séme sincero y déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Alguna vez habías visto algún Evo o Subaru competir en este alto nivel? Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Como siempre, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. It's like